Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Les quiero contar que hace un tiempo Pieco Libros me ha hecho una propuesta y estoy trabajando en ello. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta de Pieco Libros es no solamente para mí, para otros autores, responder a preguntas que ellos recolectaron de lectores de su editorial, preguntas que le harían a Dios. Así que es un ejercicio interesante. Y una de las preguntas me ha llevado también a preparar esta reflexión para este domingo. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Dios con esta pandemia? ¿Qué tiene que ver Dios con esta pandemia? En otras palabras, ¿es un castigo de Dios? Tanto se debate y se escuchan diferentes versiones o diferentes respuestas. Bueno, compre el libro de Pieco después y va a leer mi respuesta. No, le voy a adelantar algo seguramente a través de esta reflexión. Y para responderla o tratar de responder, porque es una pregunta muy compleja, tendríamos que leer toda la Biblia. Bueno, pero vamos a leer solamente dos porciones. La primera que les propongo, que me resultó muy interesante en esta búsqueda de respuesta, está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el Cántico de Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Allí dice que Ana oró, cantó este cántico, esta oración, y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en Dios, en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermoso cántico de Ana. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor. Y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y a la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y da vida. Él hace descender al Seol, al mundo de los muertos, y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana no era una sacerdotisa, no era una profetisa, una mujer simple y sencilla. Miren qué hermosa visión que tiene de la soberanía de Dios. Después vamos a ver otra porción dentro de un instante, pero pensemos en esto, ¿no? La pandemia ha dejado al descubierto lo vulnerables que somos, lo precaria que es nuestra seguridad, hablando en términos humanos, por supuesto, y todos estamos expuestos a contagio y a muerte, por supuesto. Argentina llegó en estos días a los 100.000 muertos, ¿sí? Dios ha permitido esta pandemia, ninguna duda. Y aquí Ana tiene esa visión de un Dios que está en todos los detalles. Y ahora es el momento de leer una visión profética, ¿sí? Una visión profética para ver cuántas similitudes puede haber en lo que acabamos de leer allí en Primera de Samuel.
el cántico, en este caso, parte de, no un cántico, sino una lamentación del profeta Jeremías, y voy a quedarme solamente con un fragmento, con una parte, en Lamentaciones capítulo 3, voy a dar lectura. Lamentaciones capítulo 3 a partir del verso 22. Dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo, calle, haga silencio, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, aun antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Repito la pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Insisto, esta sí es una visión profética de Jeremías. De la boca del Altísimo, pregunta, ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Hay mucha similitud entre la visión de Ana, una simple mujer que sufría las consecuencias de ser estéril y de no poder tener la alegría de dar a luz un hijo, y aquí sí una visión elaborada de un profeta, de un mensajero, de un portavoz de Dios. Ahí estamos nosotros. Alguien ha dicho en estos días: no podemos encauzar a Dios por su silencio y su no intervención. Mucha gente dice o le echa la culpa de todo lo que está pasando, de este fuerte llamado de atención que es la pandemia, ¿sí? Donde evidentemente, tanto como la visión de Ana como la visión de Jeremías aquí en Lamentaciones, nuestra vida está en las manos de Dios. Dios es el soberano sobre todo y sobre todos. Allí, si vamos a la Escritura particularmente, aquí Jeremías tiene una visión muy clara respecto del origen, no solo de esta pandemia, sino de todos los males que padece la humanidad. ¿Cuál es ese origen? Se llama pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que allí en el Edén, en lo que ocurrió en el jardín del Edén entre Adán y Eva, en Génesis 2:17, Dios le dijo al hombre: no tomes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso no se tomó en cuenta, se quebrantó ese mandamiento, y estas son las consecuencias. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que el pecado entró por un hombre, pero fácilmente, podríamos decir, infectó, contagió a toda la humanidad, y también cada uno de nosotros somos víctimas de esa misma realidad. De manera que toda la maldad que hay en el mundo, todo lo malo que hay en el mundo se origina a partir del pecado, a partir de que el hombre desoyó a Dios, quebrantó los mandamientos de Dios y eligió un camino alternativo, decidió escuchar otra voz antes que la voz de Dios. Esta misma pandemia ahora que nos afecta y que decimos es una
llamada de atención, una alarma muy fuerte, tiene que ver también con un contexto en donde toda la creación, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, la creación gime, dice él. Y el gemido de la creación es un SOS, que lo podemos ver por medio de la contaminación que está llegando a niveles tremendos, el nivel de calentamiento global, de cambio climático. Todo esto está generando una situación cada vez más difícil de sostener en el tiempo, y en medio de esto, esta pandemia que afecta no solo la cuestión sanitaria, sino la economía, el mundo de los negocios, y que ha afectado la vida casi en su totalidad. El mal que sufrimos, sí, se origina allí en el Edén, y tenemos que tomar conciencia, mis amigos, mis hermanos, tenemos que tomar conciencia. Allí en el Edén, a partir de la caída, a partir del pecado, se rompió algo muy importante. En primer lugar, se rompió la armonía y el equilibrio que había entre el Creador y su creación. En segundo lugar, se rompió también la armonía y el equilibrio que había entre la humanidad y entre la naturaleza. Esas dos cosas fundamentales acontecen a partir de ahí. Lo podemos ver en el capítulo 3 del Génesis, en la caída y en las consecuencias que tiene esa caída, ese pecado que saca a Adán y Eva de ese escenario único que había allí en el Edén para que ellos vivieran. Y hoy seguimos sufriendo estas consecuencias. Así que cuando nosotros oímos a Dios, obedecemos a Dios, atendemos a la palabra de Dios, estamos en condiciones de producir por lo menos algún tipo de alivio y restauración de ese equilibrio y de esa armonía que se rompió. Pero cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, cada vez que seguimos quebrantando los mandamientos de Dios y elegimos vivir de espaldas al amor de Dios, a la gracia de Dios, no estamos haciendo más que agravando ese daño y produciendo aún más daño a nuestro entorno y, ¿por qué no?, a toda la humanidad. La pregunta final: ¿habrá en algún momento un mundo sin mal, un mundo sin enfermedad, un mundo sin sufrimiento, sin muerte? Claro que sí. Aquellos que conocen la Biblia, si tú conoces la Biblia, ella sí nos asegura, y está en el corazón de cada uno de los creyentes, esta esperanza. Albergamos y atesoramos esta esperanza, la esperanza de gloria. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 21, que el Señor hace nuevas todas las cosas y que habrá ese mundo, existirá ese mundo, y estamos invitados a ser parte de ese mundo, un mundo sin muerte, sin dolor, sin enfermedad, sin sufrimiento, un mundo donde vamos a ser para siempre felices. Así que te animo a poner toda tu confianza en el Señor, a entregarle tu vida, a reconocer en este mismo tiempo ya que nuestra vida está en las manos de Él. Dependemos completamente de Él. Esa es la única manera de ser completamente felices y de poder ser parte también de ese mundo venidero, de ese mundo, de esa eternidad sin sufrimiento, de eterna felicidad. Que Dios te bendiga. Amén.